Bueno, acá estamos de vuelta con María Elena, que se le pasó el ataque de tos. Con mi invitada recuperada. Esa foto te diría que debe ser la última foto sacada de familia, porque es cuando nacieron las mellizas. Amparito, Malena, Damasia y Lucas son sus hermanitos y estaban todavía en neonatología. Cuando un día que la fueron a visitar, sacaron esa foto. Increíble. La chiquita, la más grande, ¿cuánto tiene? Damasia tiene 4, Lucas tiene 2. Cumplen ahora 5 y 3 y las mellizas. Qué lindo, por favor. La verdad que una experiencia de vida absolutamente resiliente. Y bueno, por eso, también me animo, ¿no? A preguntarte si vos pensaste que te ibas a volver a casar. Al principio, obviamente no. Cuando ya hacían 10 años, poco menos alguien me hizo una pregunta así muy... Y me dijo, María Elena, ¿vos seguís extrañando a Carlos o extrañás el estar sola? Y ahí fue como que me descolocó, porque me obligó a ponerme a pensar un poco qué era lo que me estaba pasando. Y ahí dije, bueno, a ver, yo enviudé a los 38 años, o sea, era realmente... Dije, bueno, por ahí en una de esas estar abierta. Y entonces lo que hice fue poner a los chicos a rezar. Obviamente que no les dije por qué. Yo les dije, ustedes recen por algo que a lo mejor conviene que pase. Y entonces ellos rezaron, bueno. Y entonces apareció. Realmente sí, me volví a casar. Fue poco el tiempo. Quizás esa experiencia, que es lo que yo querría traer acá, porque no se trata de contar mi experiencia de viuda o no viuda y no sé cuánto, sino más bien de que nos centremos en la familia. Y es que, ¿qué aprendí yo? ¿Qué aprendí yo de mí? Y qué aprendí yo sobre todo de mis hijos. O sea, realmente creo que ellos me dieron un ejemplo muy grande acá. Y es como que cuando uno tiene el corazón abierto a querer, el corazón se agranda y querés mucho más a mucha más gente. O sea, realmente algo que a mí me dejó admirada fue cómo mis hijos recibieron a Eduardo y a sus hijas. Hoy, con algunas hijas de Eduardo, seguimos manteniendo relación, y yo veo que mis chicos no las quieren como a sus hermanos con los que han vivido toda la vida, pero las quieren de corazón. O sea, realmente ellos me enseñaron a mí quizás en eso mucho. Impresionante, ¿no? Porque uno en general escuchás de estas historias cuando hay una nueva unión, que es una batalla campal, ¿no? Como que es una cosa que a los chicos les cuesta un montón y que... O sea, no sé cómo hubiese sido la convivencia durante muchos años. El tiempo que se vivió, cómo lo vivimos y cómo lo pudimos continuar nosotros con algunos hijos de él, realmente fue así. Bueno, es un montón, por eso te digo. Contaste que te diste cuenta que tenías que sostenerte, o sea, que estar de pie, que dar batalla, y que tenías 8 hijos que dependían de vos, pero que, no sé, hay algo que vos digas, bueno, esto fue lo que me sostuvo para poder llevar adelante todo lo que llevé adelante, de la forma en que lo llevé adelante. Vamos a hablarlo primero de un plano humano, si te parece. Humanamente, creo que uno tiene que proponerse metas, cosas que la entusiasmen, a pesar de todo lo que a lo mejor difícil que uno tiene que vivir. Las cosas que hagamos nos tienen que ilusionar. Tenemos que buscar llenar todos los huecos que a lo mejor tengamos con cosas que nos apasionen. Y eso va a ser un motor permanente. Pero también, y acá también te tengo que reconocer que no fue lo mismo al principio. O sea, yo tuve claro desde el primer momento, así como te dije que cuando bajé del auto y vi toda la gente que nos recibía y todo, dije, humanamente voy a estar acompañada. También tuve claro desde el principio que espiritualmente iba a estar sostenida. Que no quiere decir que al principio, porque una vez te dice, bueno, sí, la gente cree que rezar. Yo tengo que confesar, por ejemplo, que durante un tiempo no pude rezar. O sea, yo no podía, por más de que no había en mí rechazo ni enojo, no podía ni siquiera rezar una Ave María seguido, porque me distraía, porque me angustiaba. Entonces sí, lo que hacía era agarrar el rosario, por ejemplo, y sostenerme en la oración de toda la gente que sabía que estaba rezando por mí. Entonces eso sí es un recurso que creo que, o sea, nosotros tenemos que rezar mucho por la gente que necesita de nuestros rezos, pero a la vez, cuando uno está pasando ese momento, sostenerse en los rezos que
los otros están haciendo por uno, ¿no? Está buenísimo, además, digo, muchas veces es verdad que uno ofrece un montón de cosas y la verdad que hay momentos en que lo único que uno puede hacer, y que por lo que decís es un montón, es rezar, ¿no? Por esa persona que está atravesando un momento difícil. Me intriga mucho, o sea, no quiero volver a lo doloroso de cuando parte tu segundo marido y demás, pero sí me intriga, o sea, porque veo las fotos y veo chicos que son muy felices, que han apostado a familias. Y digo, bueno, con todo esto que claramente, bueno, tuvieron la carencia de su papá, pero tuvieron una mamá que lo dio todo y que eso claramente de alguna manera compensó y mucho más aún. Pero ¿cómo pudiste trabajar con ellos el tema del dolor, ¿no? De cuando parte tu segundo marido, digamos, que no era el papá de ellos, pero sin embargo, para ellos por ahí fue ver a su mamá que perdía de vuelta a su compañero de vida, ¿no? Sí. Y además, mira, casi justo en ese momento, mi primer hijo estaba teniendo, bueno, no, creo que sí, o sea, estaba teniendo su primer hijo. ¿Cómo se llama el más grande? Charlie y Carlos, mi nieto. O sea, todos es así, sí, Carlos. Sí. Carlos Alfredo viene de familia. Él me llevó a comer afuera, a almorzar. Me acuerdo que cuando yo me estaba por casar, él en algún momento, o hablando así con los chicos, alguno me dijo, no nos estaremos comprando un problema. O sea, como que con temor de a lo mejor que venga algo a... Entonces yo me acuerdo que dije que no, quédense tranquilos, no nos estamos comprando un problema. Entonces, bueno, cuando fue la enfermedad de Eduardo, a mí varias veces me venía a la cabeza para los chicos, quizás es, mamá se compró un problema. Y entonces me acuerdo que en esa comida, que además fue muy gracioso, en ese almuerzo, porque fue muy gracioso porque estaba también mi nuera. O sea, yo me llevo muy bien con mi nuera. La verdad que mis hijos han sabido elegir unas chicas increíbles. O sea, las quiero un montón, tenemos mucha confianza, o sea, la verdad que muy bien. Por supuesto que uno tiene que tener los cuidados de que es la suegra, ¿no? Pero, sí. pero la verdad que un lujo de mamás tienen mis nietos. Y entonces estábamos comiendo, yo le digo, Charlie, estoy seguro que vos pensaste que yo me compré un problema. Y entonces Charlie me mira así con cara como diciendo, ¿qué estás diciendo? Entonces yo digo, no, porque te acordás que cuando me estaba por casar, me comentaste esto. Entonces Charlie primero desmintió, dijo, no, yo no te dije eso. Y entonces me dice, y mi nuera le dice, sí, Charlie, se lo dijiste. O sea, como lo mandó al frente totalmente. Pero bueno, no me acuerdo que venía esto, pero decir que creo que ellos sí sintieron, también en algún momento, pasado un poquito el tiempo, me dijeron, bueno, ahora, pero igual mamá, ahora ya está. Como diciendo, no tengamos más pruebas ni experimentos. Pero bueno, viste que cada familia, yo hice un máster en educación familiar también, en el que nos hacían trabajar mucho el proyecto de familia que uno quería tener. Y uno en su familia puede tener modelos de familias, hay miles, ninguno es el que tiene que ser, ¿no es cierto? No hay ninguno. Pero bueno, según la forma de ser o las virtudes o las cosas que uno quiere que se vivan en su familia, es como va a ir gestando la educación y el modelo, ¿no? Entonces nos hacían pensar mucho en qué valores queríamos para nuestra familia. Y la verdad que el valor de la alegría, el valor de la casa abierta, que a veces, muchas veces es en desmedro de otras cosas, ¿no? Porque a lo mejor una casa abierta es una casa más desordenada, es una casa menos exigente o distintas cosas. Eran como valores muy importantes en mi casa y creo en mi familia. Entonces pensaba mucho, yo trataba mucho de que no se pierda eso. Entonces, qué sé yo, si toda la vida habíamos veraneado y pasado... Cuando a mí me llaman para avisarme que Carlos había tenido un accidente, en casa había 17 chicos. O sea, los 8 míos más invitados, parientes y no. O sea, que imagínate los veraneos que tenían mis hijos. Hoy es muy divertido porque todas las reglas que yo ponía, ahora me confiesan cómo no las cumplían. Pero bueno, no importa. Tenían siempre muy veraneos así con mucha gente, con muy divertidos, Bueno, todo eso se mantuvo y hoy creo que los chicos lo agradecen y lo han vivido bien. También creo que tuvieron una mamá exigente. Esto que te digo, a lo mejor el haber podido ser un poco más flexible o un poco más los hubiese ayudado. Quizás a algunos, quizás a otros no. Sí, de todas maneras yo siempre pienso que el amor es exigente. Está bien que así sea, ¿no? Bueno, si uno no exige, ¿no? ¿Y cómo crece el otro? ¿No? Sí, puede ser. Pero bueno, o también es cierto que uno como mamá o como papá trata de hacer siempre lo mejor y también siempre se va a equivocar en alguna cosa. No, y esto que dijiste que claramente
se nota que te preparaste también, es hoy en día hay muy poca gente que se plantea lo del proyecto educativo. Bueno. Esto que vos decís, el saber hacia dónde quiero ir, cuál es mi norte, ¿no? Yo quiero una casa alegre, quiero una casa abierta. Bueno, ya se sabe que una casa abierta es más desordenada, como vos decís, hay un montón. Obviamente la flexibilidad entra en juego, pero a veces también se tiende a descontrolarse un poco la cosa. Entonces el equilibrio entre una casa abierta, pero eso se busca y se va logrando el equilibrio a medida que uno tiene claro que eso es lo que quiere lograr y que es así como uno quiere vivir. Uh-huh. Cuando uno va como... Bueno, no planifica, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que es cierto. A ver, también yo sabía, por docente ya de por sí tenía esas inquietudes de proyectos, objetivos, estimulación, motivación, todo eso ya de por sí. Pero además sabía que iba a tener que prepararme más, capacitarme más, entonces leí mucho, estudié para poder estar más segura en las decisiones y en las cosas que fuera tomando, ¿no? O sea, pero igual yo invito también a todos los papás de hoy a que en fuentes ciertas, ¿no? Porque a veces hoy los padres todo lo consultan demasiado, pero que se lo tomen con seriedad el pensar en su proyecto familiar, en ese proyecto familiar los va a llevar a pensar en cada uno de sus hijos, en cómo ayudar a cada uno de sus hijos puntualmente, pero con proyectos. O sea, nosotros tenemos que tener la ilusión de que vos me decís hoy, sí, es cierto, mis hijos hoy, esto que te digo, tengo los 7 casados, la vida es larga y seguiré rezando por ellos. Y mi hija siempre me dice, mamá, ¿alguna vez no vas a estar preocupado por alguno? Y yo le digo, vas a ver que no, vas a ver que cuando seas mamá, aunque sean grandes, aunque no sé qué, siempre vas a... preocupados o ocupados, ¿no? Porque también hay que tratar de sacarle el pre que por ahí genera tensión. Pero bueno, que vale la pena el hacerlo a conciencia, ¿no? Uno no va educando o no va formando la familia por las circunstancias y las cosas que van pasando. Improvisar, ¿no? Claro, o sea, cuando se improvisa es como que uno se equivoca más. Pues yo digo, equivocarnos nos equivocamos todos los padres, hacemos lo que podemos. Sí. Hacer lo mejor que podés. Y siempre digo que nuestros hijos van a tratar de corregir lo que nosotros nos equivocamos, pero se van a equivocar en otras cosas. Y nosotros tratamos de corregir algunas cosas de mamá y papá, pero nos equivocamos en otras. Y es así. Vale. Pero sí prepararse, como decís, ahí cambia mucho. No. Y a la vez también, suponete, a la generación mía, decirles que tengamos mucha apertura, porque nosotros nos juntamos con mis amigas y nos reímos porque decimos no sabemos cómo nuestros hijos sobrevivieron a los descuidados que les hicimos en comparación con cómo están cuidando y educando hoy los chicos, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que la experiencia y el intercambio que puede haber entre generaciones es muy valioso, pero que, o sea, quizás hoy los padres están más atados a la opinión externa y a no tanto usar el sentido común, pero creo que animarlos a pensar en su familia, eso es lo que... Criterio propio, ¿no? Que se fue perdiendo. ¿Cómo son? ¿Se juntan los domingos? ¿Tienen algún día o cada tanto? No sé si porque se me cante malón. ¿Cómo son las juntadas? ¿Cómo Bien. Las viven? A ver, de los chicos, 6 vivimos muy cerca. Ahí está. Ese fue el día de mi cumpleaños, que hice un taller de almohadones. Este fin de semana, no voy a preguntarte la edad, pero este fin de semana fue tu cumpleaños. Sí, hicimos un taller, cada nieto decoró su almohadón. Ay, qué amor. Una vive cerca, pero en San Antonio de Areco, que no es tan cerca, y una en Salta. Cuando vienen los salteños, por ejemplo, recibo a los salteños en mi casa, pero además es un permanente entrada y salida de uno u otro, nietos y cosas, porque bueno, todos quieren aprovecharse. En principio, en general, los domingos, sin obligación, porque no es tampoco que se sientan obligados a que sí o sí nos tenemos que juntar, pero casi espontáneamente los domingos nos juntamos. La gran mayoría de las veces en mi casa. Por ahora puedo seguir teniendo una casa que albergue a todos. El día de mañana a lo mejor se tendrá que tomar otra decisión y bueno, ya hoy los chicos también tienen casas donde podamos ir, entonces a veces vamos a lo de uno u otro. Hoy, este año, o hace ya un poquito, arrancó muy fuerte el deporte los sábados, que muchos comparten el lugar y todo. Entonces, en algunos momentos me dicen, dale vieja, venite los sábados con nosotros, y entonces ya nos vemos todos juntos y todo. Ahí estamos en un mix entre sábado y domingo que nos juntamos, pero sí. Vos ahora tenés a tus hijos casados, a la mayoría, me falta uno, candidatazo. Con todos sus hijos. Si vos tuvieras a esos nietos ya más grandes, a tus hijos ahora casados, a tus alumnos, a un montón de alumnos que debes haber tenido, los tuvieras a todos metidos en el mismo salón, ¿qué les dirías? Bueno, les diría que tengan una cabeza muy agradecida.
O sea, que aprendan a agradecer todas las cosas buenas que segurísimo están recibiendo y todo, ¿no? Para evitar una mirada pesimista, y que creo que eso es lo que más te puede llegar a paralizar para poder seguir avanzando. Después les diría que aprendan a mirarse entre ellos, ¿no? O sea, que aprendan a saber que en momentos de la vida, que la vida es muy larga, y hay momentos en los que uno necesita mucha ayuda, como tuve yo, ¿entendés? Momentos en los que, te digo que si no hubiese tenido, bueno, me pueden preguntar si tenía ayuda en casa, sí. La verdad que cuando me viudé tenía una chica buenísima que justo me había amenazado ese verano que cuando volviésemos de las vacaciones se iba. Entonces cuando volví le dije, mira Carmen, en esta casa no puede haber un cambio más, así que no te podés ir. Y un amor porque se quedó 5 años más, hasta que no nos mudamos, y ahí sí me dijo, bueno, cuando estés instalada en tu casa nueva y todo, ya sí me voy. Pero bueno, hay momentos en los que uno necesita mucho más ayuda y hay que aprender a dejarse ayudar, porque por momentos decís, ¿cómo me gustaría que no tener que estar tan necesitada de? Pero por otro lado también saber que no sentirse mal por tener que necesitar esa ayuda, porque también hay momentos en los que uno puede y tiene que estar mirando alrededor para ver a quiénes tiene que ayudar. Entonces es un ida y vuelta, o sea, no es estática la cosa. Y es un gran aprendizaje también para tus hijos, ¿no? Dejarse ayudar habla de el ser humilde, de animarse a pedir, de muchas veces es fácil dar, pero es muy difícil dejarse ayudar, ¿no? Entonces, Sí. bueno, tener esa apertura. Mira, acá te mandaron un mensaje. Fuiste y sos un ejemplo para tus amigos, y lo decimos y lo sentimos así. Te queremos, Mary. ¿Mary? ¿Puede ser? Mari. Mari. Las chiquis. Las chiquis, amor. ¿Quiénes son Las chiquis es un grupo en Don Torcuato. Las chiquis las chiquis de Don Tor, amor. Sí. Bueno, ellas fueron un gran apoyo para mí, así que no. Si te preguntan quién es María Elena. ¿Quién es María Elena? Qué difícil esa pregunta. Bueno. A ver, María Elena, mira, sí puedo empezar con esto. Cuando asumí la dirección general del colegio, la persona a la que sucedía era una directora que había hecho muchísimos estudios, tenía muchísimos títulos atrás de su escritorio. Y yo la verdad que los veía, yo decía, ¿yo qué título voy a poner acá? Y entonces cambié y puse fotos de mis chicos. Y siempre decía, ellos son mis títulos. Y si vos me preguntás quién soy una persona que en lo familiar puedo estar muy feliz de poder contar hoy esta familia, que te vuelvo a repetir, sé que la vida de muchos de ellos recién empieza y no es que diga ya está todo logrado, tenemos que seguir acompañando, estaré para seguir acompañando, para seguir sosteniendo, para seguir rezando por ellos. Creo que eso en lo familiar y en lo personal, en lo profesional también tuve la posibilidad de estar trabajando y de poder desarrollarme siempre en ámbitos que me encantaron, donde pude dar, creo, lo mejor de mí y también recibir muchísimo, tanto que el año pasado cuando uno se jubila, la gente tiende a decirte qué suerte, ahora vas a poder empezar a hacer cosas que te gustaban o otras cosas que te gustarían más. Y la verdad que es un momento en el que uno hace mucha reflexión, y yo decía, la verdad que a mí lo que hacía me encanta, me encantó. Eso también, ¿entendés? Una persona que pudo hacer en cada momento lo que quería y le gustaba. María Elena, si tuvieras que decir qué es la familia para vos. La familia para mí es desde mi propia familia hasta la familia grande, es aquello que te da seguridad, que te da contención, aquello que te da la posibilidad de ser quien sos, y creo que es aquello por lo que vale la pena sacrificar lo que haga falta para defenderla, para que, o sea, cuando uno a lo mejor ve amigas que por ahí tienen conflictos con los hijos o cosas así, es decirles, vale la pena dejar de lado todo lo que sea orgullo, vale la pena dejar de lado todo lo que sea, pero yo tengo la razón, pero este chico, para no perder ese vínculo de familia, aunque pensemos distinto, aunque actuemos distinto, nos queremos y... Bueno, escuchamos la historia de esta mujer que crió 8 hijos. Tampoco. Enseñó a muchos otros, porque claramente una casa abierta, ¿no? Hoy abraza a sus nietos, volvió a empezar 2 veces. Bueno, nada, yo digo, queda claro que en la familia el amor no se mide en cantidad, ¿no? Se repone, que trasciende, que no se quiebra con la ausencia, que yo me quedo con eso que vos decís, que en un corazón abierto a querer,
uno puede ampliar esa capacidad de amar de una manera como, yo te escuchaba y decía, es como ilimitado lo de esta mujer. De verdad, con esa alegría, con esa casa abierta y con ese corazón abierto, que en realidad es a lo que estamos llamados, ¿no? Y que es seguramente lo que más te movió a poder salir adelante con esos 8 hijos que dependían de vos y demás. Entonces, bueno, en este mes de la familia, llevar esta reflexión, ¿no? A nuestras casas en este mundo donde todos nos dicen que primero yo, después yo y después yo. Bueno, es animarnos a abrir nuestro corazón, que realmente tengamos un corazón abierto, a amar al otro, a darnos, a entregarnos desinteresadamente como hizo María Elena, que hoy la verdad que ni siquiera hay muchas madres que lo están pudiendo hacer. No es un juicio, ¿no? No lo están pudiendo hacer. Entonces, volver a esto, ¿no? A nuestra esencia de personas, porque no somos solo las mujeres, los hombres también, de animarnos a amar, ¿no? A trascender en el amor. Lo está viviendo María Elena y como, bueno, trascendió el papá de sus hijos y después su segundo esposo. María Elena, fue un lujazo tenerte acá, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Nos llenaba de esperanza tener este mensaje para el mes de la familia. Nos encanta tener estos testimonios de familias y de familias grandes, viste, con mucha cosa, con mucho desafío, como el tuyo. Gracias, María Elena, gracias a todas esas nueras, todos los hijos que mandaron fotos para que podamos hacer este juego. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Sigamos celebrando la familia, todavía queda mes de mayo. Después podemos seguir, ¿no? Sí. Pero bueno, en el mes de mayo por lo menos ocupémonos de que así sea. Y este fin de semana lo podemos hacer con empanadas, locro, algo rico para comer en familia y celebrar el Día de la Patria. Así que bueno, les mandamos un beso enorme para todos y hasta el martes que viene, si Dios quiere.